Ahora tenemos la fractura de la diáfisis del fémur. Nosotros habíamos hablado aquí de esto que está aquí, que son las fracturas de la cadera. Esto que está aquí. Ahora vamos a hablar de esto que está aquí, que se llama fractura de la diáfisis femoral. El mecanismo de lesión más frecuente, causas directas por un traumatismo, accidente de tránsito y las heridas por arma de fuego o algún golpe a este nivel, entonces esto tiende a fracturar la diáfisis del fémur. Estas fracturas son multifragmentarios o transversales cuya ubicación más frecuente es en el tercio medio de la diáfisis, o sea, aquí en la parte media. Esto podemos observar aquí. Esta es una fractura multifragmentaria, donde hay muchos fragmentos del hueso acá. Y esto se llama fractura transversal. Acá. Eso es fractura transversal. Si la fractura es así, se llama fractura oblicua. Esto que está aquí. Fractura multifragmentaria, fractura transversal, fractura oblicua. Y si la fractura es así, se llama fractura en espiral. Entonces, la fractura más frecuente en la diáfisis del fémur es la fractura multifragmentaria o la fractura transversal. Por un mecanismo indirecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos nosotros observar una fractura oblicua, esto que está aquí, o también se le llama espiroideo. Generalmente, por mecanismo indirecto se producen estos dos tipos de fracturas. Caída, donde se traba el pie o la pierna y se exageran los movimientos de flexión o rotación, como ocurre en la mayoría de los casos del deporte por una caída o cuando el pie queda fijo contra el suelo, uno gira, entonces tiende a fracturarse también la diáfisis del fémur por un mecanismo indirecto, que son fracturas oblicuas o en forma de espiral, por mecanismo indirecto. Y por mecanismo directo dijimos que es multifragmentaria o fracturas transversales. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una fractura de la diáfisis del fémur en donde se observa un desplazamiento, ¿sí? Es en donde este extremo superior cabalga o se sube por encima del extremo inferior. ¿Por qué este se desplaza hacia adentro? Porque acá nosotros tenemos los músculos aductores. Entonces el aductor a este fragmento proximal, esto se llama fragmento proximal y esto se llama fragmento distal. Este fragmento proximal se desplaza hacia adentro y hacia arriba por acción de los aductores. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar un desplazamiento cuando la fractura es subtrocanteria. ¿Se acuerdan las fracturas de cadera? Dijimos que las fracturas extracapsulares o extraarticulares teníamos la subtrocanteria. Acá podemos observar nosotros que el fragmento proximal, ¿ven? Se desplaza hacia afuera y hacia arriba, esto que está aquí. Y este es por acción del músculo psoas ilíaco. Entonces, se desplaza hacia arriba y hacia afuera. Acá podemos observar nosotros una fractura que se llama fractura supracondilia. ¿Por qué se le llama fractura supracondilia? Porque aquí nosotros tenemos los cóndilos del fémur. Este se llama cóndilo externo, cóndilo interno. Entonces, cuando la fractura se produce a este nivel, donde está mi flechita, se llaman fracturas supracondilias. Es esta que está aquí. ¿Sí? Generalmente el fragmento se desplaza hacia atrás. El fragmento distal, se desplaza hacia atrás. ¿Por qué? Porque acá se encuentran los músculos gemelos que forman parte del tríceps sural de la pantorrilla. Y el fragmento proximal se desplaza hacia adentro por acción de los aductores. Esta es una fractura supracondilia. El diagnóstico o los síntomas de un paciente son impotencia funcional, movilidad normal con crepitación, angulación del miembro, acortamiento del miembro, rotación externa del pie, deformidad y aumento de volumen. O sea, va a haber una gran masa inflamatoria o un proceso inflamatorio a nivel de la fractura, ¿sí? Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas de la diáfisis del fémur? Las inmediatas, las que son en el momento.
Lesiones vasculares. ¿Por qué? Porque ahí se puede lesionar una arteria que se llama la arteria femoral o la arteria poplitea. Entonces, si se lesionan esas arterias, esto va a producir una hemorragia. Esto puede llevar a un shock hipovolémico y a un shock neurogénico, ¿sí? Donde el paciente puede perder la conciencia, ¿sí? Y ser más grave su cuadro clínico. Las fracturas mediatas que pueden ocurrir en semanas o en meses, consolidación viciosa en donde no consolida bien el hueso, en donde el miembro queda en acortamiento, o sea, se queda acortado el miembro, y rotación externa, infección postoperatoria y también la pseudoartrosis. Entonces, estas son las complicaciones en una fractura, tanto de la diáfisis del fémur, las fracturas inmediatas y las fracturas o las complicaciones mediatas. Fractura de la rótula. La rótula es el huesito que encontramos aquí por encima de la rodilla, la famosa tapa. Generalmente el traumatismo es un traumatismo directo por un golpe o por una caída sobre la rodilla. Se fractura la rótula. Trauma con patrones de fracturas incompletas, simples y estrellados o con minutas, en donde vamos a suponer que esto es la rótula que está aquí. Esto es la rótula. La fractura puede ser acá, transversal, ¿sí? Las fracturas pueden ser conminutas, donde hay muchos fragmentos, así, acá, acá, acá. Estos se llaman fracturas conminutas o fracturas estrelladas, esto que está aquí. Las más comunes son estas, las fracturas conminutas, por el gran golpe o gran impacto que sufre a nivel de la rótula, que está aquí. Mecanismo de lesión, generalmente un mecanismo indirecto, donde el paciente se cae sobre la rodilla y ahí golpea la rótula. Acá vemos la clasificación sin desplazamiento, ¿sí? Es una fractura transversal en donde no hay desplazamiento del hueso. Acá hay una fractura transversal, pero ya hay un desplazamiento, ¿ven? Como este extremo se desplaza hacia arriba, fragmento solamente del polo inferior, esto que ven aquí de la puntita de la rótula que está hacia abajo, fracturas multifragmentarias sin desplazamiento, fracturas multifragmentarias ya hay con desplazamiento, fracturas verticales, cuando la fractura ya así, y las fracturas osteocondrales es cuando la fractura ya se produce por dentro, ¿sí? Hacia adentro de la rótula. Entonces, estos son los tipos de fractura, ¿sí? De la rótula. Los síntomas son de amolación muy limitada, ausente, dolor y tumefacción. Se encuentra inflamada la rodilla a este nivel. Evidentemente va a estar inflamada por el golpe o por el traumatismo que sufrió el paciente que está aquí. Tumefacción. Dolor a la palpación. Los defectos pueden ser palpables aquí, donde se puede observar un defecto a nivel de la rodilla por el tipo o dependiendo del tipo de fractura que se ha sufrido en la rótula que está aquí. Las complicaciones de estas fracturas son artrosis, disminución del movimiento de la rodilla, ¿sí? Ya sea la flexión o la extensión de la rodilla va a estar disminuida, implante retenido doloroso, ¿sí? En donde cuando se le coloca el implante, por ejemplo, unos alambres se utilizan a ese nivel, generalmente suele doler, pérdida de la fuerza de extensión, inestabilidad de la rótula, infecciones postoperatorias, generalmente cuando el cuerpo rechaza el material, fracaso de fijación, se vuelve a fracturar esa zona o la pseudoartrosis o artrosis de rótula. Luego tenemos la fractura de los platillos tibiales. Acá nosotros tenemos, esto que está acá es el fémur, esto que está acá es la rótula, ¿sí? Y acá tenemos la tibia nosotros, esto es tibia, esto es la tibia, esto que está acá. Esto es la tibia y este es el peroné. Este es una rodilla izquierda acá. Generalmente
La fractura de los platillos tibiales son esto que está aquí. Esto que está aquí, esto que está aquí, esto se llama platillo tibial. Este se llama platillo tibial externo y este es el platillo tibial interno, esto que está acá. Y esto es lo que nosotros observamos aquí. La fractura del platillo tibial externo, la fractura del platillo tibial interno y la fractura de ambos platillos tibiales. Generalmente se produce por un mecanismo de valgo o varo forzado. Este, por ejemplo, cuando hay un golpe de afuera hacia adentro, este es valgo. Cuando el golpe es de afuera hacia adentro, la rodilla va en valgo, va hacia adentro. Y cuando el golpe es de adentro hacia afuera, la rodilla va en varo, ¿sí? También puede ser por una compresión axial, es cuando el paciente cae desde una altura, ¿sí? Por ejemplo, se cae de arriba de una altura importante, contacta el pie contra el suelo, entonces por una compresión de arriba y hacia abajo, ¿sí? Generalmente tiende a fracturar los platillos tibiales. La clínica, dolor, bipedestación imposible, o sea, el paciente no va a poder apoyar el miembro contra el suelo, rodilla globulosa, borramiento de relieve óseo y ensanchamiento. Así generalmente se encuentra la rodilla con este tipo de fractura. Desviación angular, o sea, la rodilla tiende a desviarse hacia adentro, ¿sí? Palpación muy dolorosa, percusión sobre el talón doloroso, movilidad pasiva conservada, posible movilidad normal, o sea, percusión sobre el talón doloroso. ¿Qué quiere decir? Que generalmente el dolor suele irradiar hacia el talón por la disposición del nervio. Hay que explorar el sistema neurovascular, sobre todo el nervio ciático y la arteria poplitea. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de fractura que vemos aquí suele lesionar la arteria poplitea o el nervio ciático. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ver si tiene una lesión vascular o una lesión nerviosa? La lesión nerviosa se evalúa la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, que fue lo que le expliqué yo en la clase pasada. La táctil, la térmica y la dolorosa. Se evalúa la sensibilidad de los pies. Si el paciente mantiene esa sensibilidad, siente, entonces no hay una lesión del nervio ciático. Pero si el paciente presenta una lesión del nervio ciático, esas sensibilidades se van a encontrar alteradas. Y si hay una lesión vascular, que vamos a evaluar nosotros el pulso. ¿Qué pulso? El pulso pedio, el pulso que se encuentra aquí a nivel del pie. Si hay ausencia de pulso, evidentemente va a estar lesionada la arteria poplitea. Si hay una disminución en el pulso, también va a estar lesionada la arteria poplitea. Entonces ahí el tratamiento, tanto si hay una lesión nerviosa o si hay una lesión vascular, el tratamiento tiene que ser urgente, un tratamiento quirúrgico. Evaluación clínica. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, esto es la arteria poplitea que está aquí. Esto que está. Esta es una vista posterior, esta es una vista hacia atrás. Ustedes si observan y palpan su rodilla hacia atrás, van a encontrar como un hueco. Y ese se llama hueco popliteo. Y acá se encuentra la arteria poplitea y el nervio ciático. Entonces, dependiendo del tipo de fractura y del desplazamiento, si el paciente va a presentar una lesión tanto de la arteria o del nervio. Lesiones asociadas. ¿Cuáles son las lesiones que se pueden asociar a una fractura de los platillos tibiales? Lesión de los meniscos en un 20 a 50%, lesión del menisco interno o del menisco externo, lesiones ligamentarias, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior, o del ligamento lateral interno o ligamento lateral externo, lesiones osteocondrales, que son ya las lesiones de los cartílagos articulares, lesiones de la rótula, de los cóndilos femorales o de la espinilla tibial, ¿sí? Estas son las lesiones que se suelen asociar a una fractura de los platillos tibiales. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar los diferentes tipos. Acá tenemos la fractura
separación pura de la meseta tibial es una fractura de la meseta o del platillo tibial externo. ¿Por qué? Porque acá se encuentra el peroné. El tipo 2, donde ya hay una fractura, pero ya hay una separación del platillo tibial aquí. Ya se desplaza hacia arriba. Acá podemos observar nosotros una fractura solamente de la meseta tibial, que es el techo. El techito que está aquí. Generalmente las fracturas de la meseta tibial se suelen producir por un mecanismo de compresión. Es cuando el paciente cae desde una altura. El tipo 3. El tipo 4 ya son las fracturas de la meseta tibial interna, las fracturas que están hacia adentro, la meseta tibial hacia adentro. Acá tenemos las fracturas bicondilias o de los dos platillos tibiales que ven aquí, el platillo tibial interno y el platillo tibial externo, ya se fracturan los dos. Y acá tenemos las fracturas bicondilias, ¿sí? Que vemos aquí. Y una fractura ya más hacia abajo, hacia la diáfisis de la tibia. Entonces, estos son los tipos de fracturas en los platillos tibiales. Las complicaciones: rigidez articular, desviación angulares, que fue lo que hablamos hace rato, en valgo, artrosis, inestabilidad de la rodilla, ¿sí? Hidrartrosis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio por una acumulación de líquido sinovial dentro de la rodilla. Complicaciones neurovasculares, y estas complicaciones neurovasculares pueden llevar al síndrome compartimental, que fue lo que nosotros hablamos la vez pasada, en donde los dedos del pie en este caso se van a encontrar rígidos, duros, y algún tipo de infección aguda, ¿sí? Luego tenemos la fractura de tobillo. Tenemos la fractura de tobillo por un traumatismo directo o por un traumatismo indirecto. Por un traumatismo directo es cuando un golpe de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y por un mecanismo indirecto generalmente suele ser por un mecanismo de rotación. Es cuando el pie o la punta del pie gira hacia adentro, ¿sí? Y hacia arriba. Y generalmente ahí se suele fracturar la tibia o el peroné en este caso. Acá podemos observar nosotros un golpe, ¿sí? De afuera hacia adentro, donde el pie queda fijo contra el suelo, y ese pie fijo contra el suelo hace un movimiento tanto de inversión o eversión del pie, y eso genera la fractura de tobillo, ¿sí? Generalmente este tipo de fracturas se producen en las prácticas deportivas, ¿sí? En el fútbol es más frecuente. La epidemiología: tenemos las unimalolares, bimalolares, trimalolares y las fracturas abiertas. Las unimalolares quiere decir que solamente se fractura un maleolo. Este se llama maleolo del peroné, y este es el maleolo de la tibia que está aquí. Estas son las fracturas unimaleolares, donde solamente se pueden, o se fractura acá el maleolo del peroné, o se puede fracturar el maleolo de la tibia, esto acá. Las bimalolares es cuando se fracturan tanto el maleolo del peroné como el maleolo de la tibia. Y las trimalolares es cuando se fractura tanto el maleolo del peroné, el maleolo de la tibia, que se encuentra aquí, y por la parte posterior de la tibia hay un tercer maleolo, ¿sí? Y eso genera una fractura trimaleolar. Entre los tres tipos de fractura, la más complicada es la trimaleolar que está aquí. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar este es el ligamento lateral externo del tobillo, y este es el ligamento lateral interno del tobillo. Este es el hueso astrágalo y este es el hueso calcáneo del pie. Entonces, estas son las fracturas del tobillo. La unimalolar, donde se fractura solamente un maleolo, tanto el interno como el externo. Las fracturas bimalolares, donde se fractura el maleolo del peroné o el maleolo de la tibia, y las trimalolares es cuando se fracturan los tres maleolos. Acá podemos observar nosotros, ¿sí? Por ejemplo, un movimiento de inversión. Es cuando la punta del pie gira hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Y acá generalmente por ese movimiento se suele fracturar o lesionar el ligamento lateral externo, y se fractura el maleolo externo del peroné. Esto que está
Acá podemos observar por un movimiento de pronación a aducción del pie, ¿sí? Se fractura el maleolo externo. Es cuando la punta del pie gira ya hacia afuera. En este caso, la punta del pie gira hacia adentro. Se fractura el maleolo externo, el maleolo del peroné. Cuando esta punta del pie gira hacia afuera, se fractura ya el maleolo de la tibia, ¿sí? De la tibia. Acá tenemos otro movimiento combinado donde ya se fractura aquí el peroné a este nivel, por encima. Esto que vemos aquí es de la articulación tibio-peronea inferior. Acá, por ejemplo, esto que estamos aquí, este que está aquí, cuando la fractura se produce a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, se clasifica de tres formas. Este se llama fractura sin desmal, porque está a nivel de la articulación tibio-peronea, esto que está acá, fractura sin desmal. Este se llama fractura suprasindesmal. Y este se llama fractura infrasindesmal. Entre las tres, la más complicada es esta, la sindesmal, esta que está acá. Esta es la fractura más complicada en el tobillo. Acá podemos observar nosotros, ¿sí? La fractura sindesmal. Esto vendría a ser la fractura suprasindesmal, una fractura suprasindesmal. Y acá tenemos la fractura infrasindesmal. Acá fue lo que les dije. Esta es la fractura sindesmal, infrasindesmal, y esta es la fractura suprasindesmal del tobillo. La más complicada es la sindesmal. Esto que está aquí. El cuadro clínico, dolor, el paciente no puede apoyar el tobillo contra el suelo, cojera, o sea, el paciente evidentemente va a cojear por el dolor o la impotencia funcional que va a sufrir en el tobillo, tumefacción, deformidad e inflamación del tobillo queda así. Y generalmente en este tipo de fractura el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico. Se coloca una placa con tornillo a ese nivel. ¿Se entendió, chicos?